Askurkipan taqinitaki. Askiurukipana yatichiri. Askirkipanay hilal yatichiri. Panay. Askirukipan yatichiri. Walik qallanta ñani, ¿ya? Ay María Taqawimpi. Pasir yataqawinja yatinto itanwa kunakte pachachimpu qataqat, ¿no? Hora. A ver, cañan más, a ver. Fidel Inca Cuña Hilata Kunapachasa Anchita Kunapachasa Askurkipan Taqinitaki Anchita Kunapachasa Askiurukipana yatichiri. Askirkipan yatichiri. El Fidel Anchita Kunapachasa Fidel Yatichiri. ¿Estás mal? ¿Kunapachas? No he repasado yatichiri. Uy, grave. Ricardo Ramos, Askurkipan Hilata Ricardo Anchita Kunapachasa Askirukipan yatichiri anchitaj sohta alwa cataritao yatichiri. Nada. ¿Qué pasó? Magali Mamani Poma Askurkipan Kuyaka Magali Askiurukipana yatichiri. Anchita Kunapachasa Anchita sohta alwa pescatun pescani ya. Kanakau Taraje. Ya te faltó algo. Ya, pero vamos bien. Vanessa Ticona, Askurukipan Kuyaka Vanessa. Vanessa. Yatichiri. Hichuro Kuna Urusa. Nada, se han olvidado. Jessica García, Kuyaka Jessica, Hichuro Kuna Urusa. Jessica García. Se ha vuelto a dormir Jessica. Joel Oscar Flores Calizaya, Gilata Joel, Hichuro Kunaurusa. Nada. A ver, Cintia Machaca, Cuyaca Cintia, Hichuro Kuna Urusa. Aski Arualkipan yatichiri. Hichuro Pacha Urua. Waleque, Cuyaca. Muy bien. Rocío Ergueta, Cuyaca Rocío Askerukipan. Askiurukipana yatichiri. Kurapaq Singtansa. Mara Marata Ahí está. Kawa. Waleque. Waleque, muy bien. Todas las preguntas, respuestas que hemos hecho van a incluir en su conversación, ya que les había pedido hace un mes, creo, ¿no? De todo eso va a ser el examen oral. ¿Ya? Vale, ya, con eso terminamos lo que es el tiempo, expresiones de tiempo, la hora, todo eso. No sé si tienen alguna pregunta antes de avanzar a otro tema.
¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el verbo, ¿ya? Verbo. En Aymara, aruchiri, ¿ya? Verbo, aruchiri. Todos los verbos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llamamos verbos infinitivos en castellano, ¿no ve? ¿Cómo terminan los verbos infinitivos en castellano? A ver. Chiri. Eso. Entonces terminan en ar, ir, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, reconocemos en castellano el verbo cuando termina en ar, ir, ¿no ve? En ese momento está en verbo infinitivo, ¿ya? Verbo infinitivo. En Aymara también tiene esta terminación, pero no exactamente esto, ¿no? En Aymara todos los verbos terminan en aña, iña, oña. ¿Ya? Mejor hagamos igualito que... Entonces, todos los verbos van a, todos los verbos infinitivos van a terminar de esta forma, en aña, iña, uña. Entonces, cuando identificamos un verbo, tiene una palabra raíz, ¿no? Y la terminación como sufijo, aña, iña, uña, ¿no? Por ejemplo, toco, ¿ve? Toco, ¿no? Ahí está, ña, tocoña. ¿Ve? Ahora alguien diría, no, todos terminan en ña, no en u, ¿no? Pero para poder identificar como esto, aquí siempre va a ser vocales, ¿no? Las tres vocales, por eso lo he puesto así, de esta forma, ¿ya? Entonces, esto es el verbo, ¿no? Que sería bailar. Bailar. Están terminando en uña. Ahora, otro, no sé, manucaña. Está terminando en aña. Entonces es comer. ¿Ya? A ver, vamos a seguir con otros verbos. A ver, díctenme si quieren en castellano. Ailiña. ¿Ya? Jailiña, ¿ve? En iña. Esto es cantar. A ver, otros verbos, castellano, no hay problema. Saraña, yatichiri. ¿Ya? Saraña, que sería ir. ¿Ya? Otros en castellano. Venir. Araña. Tomar, ¿ya? Umaña, ¿ya? Esto es tomar. ¿Qué más? Jayaña. Quilcaña. Ya, quelcaña. Quelcaña. Esto es escribir. Ya, hasta ahí. ¿Se han dado cuenta? Todos en uña, aña, iña, aña, aña, aña. ¿Ven? Entonces, así van a identificar que es un verbo, ¿ya? Si van a su diccionario en este momento, van a encontrar un montón de verbos. Ahora, ¿cómo identifican? En uña, aña, iña. Todos terminan en esa terminación, ¿ya? Queda claro con tema de los verbos, ¿no ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Está claro, ya. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo digo que es aña, iña, uña, no? Porque al momento de conjugar utilizamos la palabra raíz, ¿no ve? Entonces la palabra raíz aparentemente es toco, ¿no ve? Ña, ¿no ve? Tocoño. Ahora, yo digo tocua, ¿no ve? ¿Y he quitado qué he quitado? Aña. El uña, ¿no ve? Tocoña, ¿no ve? Entonces he quitado el uña. Aquí ya he conjugado. Entonces, para conjugar en Aymara, utilizamos solamente la palabra raíz, ¿no? Entonces, la palabra raíz es top, ma, jail, el, ¿no ven? Me dejo entender, ¿no ven? Ya vamos a conjugar, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Toctua, ¿qué significa? Bailo. Bailo, ¿no ven? Bailo. O podría decir, yo bailo, ¿eh? Yo bailo, toctua.
O aquí podría también complementar el sujeto, ¿no? Nayaj toktua. ¿No ven? Ya les voy a enseñar las terminaciones, todo eso, ¿ya? En el momento solamente estamos identificando lo que son los verbos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, ya teacher. ¿Ya? Muy bien. Ustedes van a buscar más verbos, ¿ya? Van a hacer una lista de verbos, ¿ya? También hay un verbo irregular en el Aymara, ¿ya? Van a buscar. Entonces, la tarea, van a buscar en sus cuadernos, van a escribir verbos. Listo. Ahora, vamos a hacer algo básico hoy día, ¿ya? A partir de estos verbos, vamos a constituir frases, ¿ya? Frases. Primeramente, frases de orden, ¿ya? Frases de orden. A ver, seguimos con esto, tocoña. ¿No? Para constituir frases de orden, vamos a utilizar el imperativo, ma, ¿ya? Entonces, esto es un imperativo, ¿ya? Este es un imperativo, ¿ya? Un imperativo. Para construir frases de orden, necesito trabajar con este imperativo, ¿ya? Entonces, ¿no? Toco. Ahora, tocoña en todo caso, ¿no? Ahora solamente voy a quitar la ña, la terminación, ¿ya? Y en lugar de eso voy a colocar el imperativo al verbo, ¿ya? Ahí está. ¿Qué he hecho? Le he reemplazado la ña por ma, ¿no ven? Entonces, tocoña es así, ¿no ven? Así para que entiendan, ¿no? Tocoña. Y este ña estoy reemplazando por ma, por el imperativo. Ahora, edición vocálica. Esto lo convierte en una frase de orden. Esto es bailar, ¿no ven? Y es una frase de orden para una segunda persona. ¿Se entiende? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, no sé, Eduardo, escuchar, ¿no? Entonces, escuchar es istaña, ¿no? ¿Sí? Ahora quiero decir, escuchar, atender, ¿no ve? Entonces, quito la ña, pongo el imperativo ma. Istam, Eduardo, istam. ¿Qué estoy diciendo? Escucha. Baila. Escuchar, es una frase de orden. ¿Queda claro? Hanat, Sí. hanich. Pero esto es Sí. singular, ¿ya? Esto es singular. Muy bien, entonces cada quien haga 3 ejemplos en este momento, ¿ya? Y al azar yo voy a llamar y van a leer, ¿ya? 3 ejemplos, con cualquier verbo, ¿ya? Tapan. 2 minutos para escribir. Empiecen. Así en una oración, dicen. ¿Perdón? En una oración, así como lo hizo el No, ejemplo. así, frase de orden, con un verbo nada más, no quiero Una oración, frase de no orden. hemos avanzado todavía. Ya.
Ya, Walik. A ver, Histañan, Kitis, a ver, Kilata Constancio, Uyaranim. Ya, Mankam, Saram, Umam. Ok, Waliki. Dani Risi Cañaviri. Ya teacher. Payam, Kelkam, Mankam. Waliki. Eduardo Soria. Saram, Umam, Jailin. Ya, Waliki. A ver. Marcela Kawasa. Kuyaka Marcela Uyaranim. Abnakam, Irnakam, Istam, Hutam, Maliki. Maliki. Meline Martínez. Kuyaka Meline. Asirukipana Yatichiri, Kipan. Mankam, Hailim, Saram. Waliki. Julio César Pinedo. Uyaranim. Julio César Pinto. Sí. Walik. Hutam. Saram. Anatam. Ya. Walik. Yolanda Mamani Gutiérrez. Ah, no tiene micrófono. Zulma Cáceres. Juliaca Zulma. Yaranim. Askiri panay yatichiri Saram, Ya. Mankam, Uman, Kelkam. Ya. Walik. Jimena Colque. Askurukipan Jimena Uyaranim. Asquirukipan Yatichiri. Ikim, Saram, Kontam. Ya. Renata Carvajal. Kuyaka Askurukipan Uyaranim. Asquirukipan Luririm, ¿Cómo? A ver. Luriman, ¿Qué verbo es eso? de Luriri, Luriraña. A ver, Luriri termina en iña, uña, aña. Luma, Entonces, ¿es verbo? el verbo trabajar o hacer. Ya, pero no es pues Luriri, ¿no? Hemos dicho bien claro, ¿no ve? Que los verbos terminan en aña, iña, uña, ¿no ve? Ahora tú me estás conjugando con Luriri. Esto ya está conjugado. Ah, ¿Cuál es el verbo? Luraña. Luraña. Ah, ya. Luram, Ok. Luram, Mankam, Kelkañam. Ya, Pelukam, ¿no? Ya, balik. Kuyaka, Corinam, Yaranim, Eskurkipan, Kuyaka. Tunkun, no, un ratito. Wachtam, Tunkum, de saltar, ¿no? Ujú. Y Mankam. Ya, Walikiu, Kims. Muy bien. ¿A todos les quedó claro? Estas frases de orden simples, básicos y elementales. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Ya. Algo que van a tener en cuenta, ¿ya? Lo que decía Luriri, ¿no ve? Todos los verbos infinitivos. Esto se conjuga con verbos infinitivos, ¿ya? Ya, entonces, todos los verbos infinitivos terminan en aña, iña, uña. Eso van a tener en cuenta. Listo. Ahora, seguimos, pero de forma plural ahora, ¿ya? Esto es singular. Entonces, yo le digo a Andrés, no, escucha, ¿no? Istam, Mount Topom, ¿no? Pero me estoy dirigiendo a una persona. Pero yo quiero dirigirme de forma plural
Entonces, en Aymara, ¿qué utilizamos para plural? Ni. Acá. Naka. Naka. Ya, entonces utilizamos un sufijo, en este caso es naka. ¿No? Entonces, esto en Aymara es para plural. Ah, pero algo importante. Esto solamente lo vuelve plural a sustantivos, nombres. ¿Ya? Por ejemplo, Juma, ¿no? Juma es tú, ¿no? Jumanaka, a ustedes, ¿no? Digamos, Uywa, ¿no? Animal, ¿no? Singular. Uywanaka, animales. ¿Queda claro, no ven? Este sufijo naka solamente trabaja con sustantivos. ¿Ya? Ahora, estamos trabajando con plural. Entonces, para plural vamos a utilizar el sufijo ja, pxa, ja, ¿ya? Esto es igual para volverlo plural, pero verbos, solamente verbos. Y voy a escribir. Para volverlo plural, verbos, voy a utilizar este sufijo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Isa yatichiri. Sí, yatichiri. ¿Ya? Walik, muy bien, no se van a olvidar, ¿no? Naka para sustantivos y para pxa, pja para verbos. Hichaja, el tañane, ¿ya? A ver. Umaña, ya eso es nuestro verbo. Umaña, ¿no es? Entonces, lo quito la ña, lo reemplazo por el imperativo ma, ¿no ve? Pero antes de colocar el imperativo ma, lo voy a pluralizar. Px A. Ahora, umabham, esta es edición vocálica, ¿no? Entonces, aquí lo he pluralizado antes, luego lo he puesto el imperativo, como hemos aprendido. Lo único variante es esto, le hemos agregado el pluralizador. Ahora dice umabham, ¿qué significa? Tomen. Tomen. Tomen, en plural, ¿no ven? A ver, aquí. Entonces yo le quito lura, el sufijo, el infinitivo ña. Aquí aumento bxa. Y el imperativo ma con elisión vocálica. Lurabham, ¿qué significa? Hagan. Hagan, ¿no ven? Muy bien, listo. Igual escriban 3 ejemplos, ¿ya? Puede ser con los mismos o si quieren con otros ejemplos, ¿ya? Chahmak ata, ma minuto. Vertabham, vertabham. ¿Qué más? Ya, vale. A ver, Lucila ya ha compartido. Hace rato también habían compartido. Mil disculpas, no habían leído. Lucila dice, Istabham, Tokobham, Ulyartabham. ¿Ya? A ver, el Ulyarta ya está conjugado con un sufijo, ¿no? Ulyaraña es el sufijo, ¿no? Ahora lo ha puesto el ta, que le da otro contexto, pero está bien. ¿Ya? Andrés Mamani, Jalabja, te falta el imperativo en el primero, ¿ya? Jutabham, Untabham. Untabham, perdón. ¿Listo? Juel, Arsubham, Anatabham, Mantabham. David, Inakabham, Yatichabham, Kelkabham en el segundo, X, ¿no? En vez de H. Noemí, Lurabham,
Te falta la X, ¿no? En todos los tres ejemplos. PXA es, ¿ya? Lurabham, Manqabham, Sarabham, ¿no? Constancio, Manqabham, Sarabham, al revés, PXA. Entonces el tuyo está PAX, ¿ya? Istabham, muy bien. Ahí da Jorge, Jutabham, Machabham, ya, Hachabham, ¿ok? Jessica, Sarabham, Hausabham, Irnaqabham. Shirley, Alabham, Jakubham, Anatabham. Raúl, Maqabham, Arsubham, Anatabham. Rocío, Ikibham, Winhabham, Maqabham. Ok, excelente. ¿Alguien que quiera leer? Jenly Ponce, Aruyaranim. Jenly, Yaranim. ¿No estás? Ricardo Ramos. ¿Me escucha? Ahora sí, Jenly, le escucho. Uyaranim. ¿Me escucha? Sí. Bien. Yes, of course. Tukumsa, Mankamsa, Saramsa. Ya, la pronunciación de la X, ¿cómo es en Aymara, Jenly? Como X del castellano me estás pronunciando. En Aymara no es así su pronunciación, ¿ve? Algo como Ja, ja. algo así. Entonces no me tienes que decir mankapsam, ¿ve? No, mankapham, ham, ¿ya? Ya. Ya, sí. Corina, ¿Puedo terminar? Ya. ¿sí? Parlabham, Amuyabham, Sarantabham. Vale, equipo neo. ¿Quién más? Ricardo Ramos, Gilata Ricardo. Está bien, Chiri. Umapham, Mankapham, Tokupham. Vale, muy bien. ¿Queda claro, no ve? ¿O a alguien le quedó cierta duda? ¿Ya? Muy bien. Y siempre estoy utilizando estas frases de orden, ¿no? Istabham, ¿no? Elqabham, ¿no? ¿Ya? Entonces ya saben qué significa, ¿no? Entonces ustedes pueden conjugar con cualquier verbo, ¿ya? Con cualquier verbo, no hay excepción, ¿ya? Ahora, todo esto es en positivo, ¿no ve? Entonces, come, coman, bailar, baile, ¿no? Todo en positivo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera decir una frase de orden negativa? Por ejemplo, no hables, ¿no? No escuches, no bailes, no tomes, ¿no ve? No. Entonces, en Aymara, para decir no, simplemente utilizamos, aquí arriba voy a poner, hani, ¿ya? Esto significa no. Hani es no. ¿Queda claro, no ven? ¿Sí? ¿Sí? Ahora aquí Sí. con istam voy a colocar, ¿ya? Aquí está el istam, ¿no ven? Estoy aquí. Ahí está. Aquí estoy, ¿ya? Istam. Ahora lo aumento por delante el hani. Mejor aquí hago ya otro. Aquí abajito. Entonces lo pongo el hani, pero con elisión vocálica, ¿ya? Han, ¿no ven? Ahora otra palabra, aña es el verbo, ¿no ven? A esto lo quito la ña y le pongo el imperativo ma. Y a esto, además, elisión vocálica, ¿no ven? Han istam, ¿no ven? Hasta ahí. Ahora algo importante. En Aymara, cualquier oración negativa siempre va a terminar en sufijo ti, ¿ya? Entonces, al final le pongo este sufijo ti. Han
istamti. ¿Esto qué significa? No escuches. No escuches. No escuches. Listo. Entonces, recuerden, para que sea negativo, aumentan el han por delante. Y si esto es negativo, todo siempre va a terminar en ti. Ahora aquí sigue siendo, ¿no? El verbo y el imperativo. ¿Lo ven? Si fuera plural, aquí aumentamos antes del imperativo el PX a el PJA. ¿Lo ven? Han ist abhamti. ¿Qué significaría? No escuchen. ¿Lo ven? Walik. Muy bien. Ahora igual escriban 3 oraciones, digo. Conjugan 3 verbos, frase de orden singular y 3 plural, ¿ya? Ambos negativos, ¿ya? Bak atanak, 2 minutos. Beltapam. En singular y en plural, ¿ya? Total 6, ¿no? Instante. Listo su micrófono, por favor. Ya, kita uliaran ini mana? Yo ya te chile. A ver, Ya, Tichiri. ya. Kita sekalian. Ya, Constanza. Ya, en plural, ya te chile. Han mankam ahti, ¿No? han sarab hamti, han umap hamti. En singular, han mankamti, han saramti y han umamti. Waliki. Kita empieza. A ver, yo ya Tichiri. Ya. Han parlamti, han unhamti, han larumti, otro sería han histamti, han unhabhamti y han larubhamti. Waliki. ¿Quién más era? Yo la ¿Lin? Tichiri. Naya. Ya. Naya. Mercedes, a ver. Después Naya. Lin, ¿ya? Mercedes, después Lin, ¿ya? Ya Tichiri. Ham mankamti, ham saramti, ham telkamti. En plural, ham manka hamti, han
sarahamti, han kelkahamti. ¿Ya? ¿El Lin. plural está bien? Ah, ya, gracias. Sí, está bien. Lin. Sartam, no, hani sartamti, kintam, no, hani kintamti, hani mankamti, y en plural, hani sartamhamti, han ikintaphamti, han anataphamti. ¿Ya? Ahora igual, el iquintaña está conjugado, estás utilizando el iquintaña, ¿no? Entonces puedes utilizar iquiña nada más, que es dormir, ¿ya? Ahora, iquintaña ya está conjugado y significa otra cosa más, ¿ya? Javier Gastelu. Han irnakhamti, no trabaje. Han yatikhamti, no estudies. Han hutamhamti, no vengan. Ok. ¿Ya? Shirley Condori. Ya. Han mankamti, no coman. Han uliamti, no lea. Han kelkamti, no escriba. Han tijuhamti, no corran. Han umahamti, no beban. Han jailiphamti, no canten. Vale, que muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, que muy bien, en el chat también está, ¿no? Han saramti, han sarabhamti, han kelkamti, han kelkabhamti, han umamti, han umabhamti. Vale, que muy bien. Hay varios ejemplos también. Evelyn, han saramti, han umamti, han hayimti, han sarabhamti, han umabhamti, han hayibhamti. Vale, que. Listo. Entonces, en sus cuadernos escriban más ejemplos, todos los que puedan, a modo de practicar, ¿ya? ¿Ya? Ahí terminamos hoy. ¿Alguna pregunta? Tal vez. Yatichiri, un favor. Tal vez la siguiente clase nos pueda explicar más del tiempo. Esa concepción del tiempo, espacio y mara del Pachá. Estaba viendo de que al futuro se le ve a la espalda y al pasado más bien se le ve de frente. Eso sí nos pudiera explicar tal vez la siguiente clase. Ya. ¿Te refieres? ¿A eso te refieres? ¿Cómo ha dicho de Tichiri? No puedo escuchar bien. ¿No? Es una frase, ¿no ve? Sí, soy Tichiri. Ya, vamos a interpretar esto. La siguiente clase, ¿ya? Walek, ¿qué sin cam taquen? Walek para patam. Y sin cam. Román.